Eh, corresponde en esta oportunidad la tercera clase sincrónica de el derecho civil en la parte de las obligaciones correspondiente a el estudio de la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón con la universidad en convenio con el IEPSI, el Instituto de Estudios de Investigaciones y de Posgrado. Ya con este tema, pues se termina lo relacionado con la teoría general de las obligaciones en la modalidad de profesionales y posteriormente, pues ya tocar lo relacionado a lo último, que es la extinción de las mismas a través de los medios que establece la ley. Bien, generalmente, y vamos a entrar ya en materia, el efecto de las obligaciones, pues tiene, en primer lugar, dos vertientes muy importantes. Por un lado, tenemos que la obligación por lo general debe realizarse. Realizarse significa que la prestación se lleve a cabo. Generalmente, la figura de acreedor y deudor llevan a cabo una prestación que por lo general consiste en una entrega de dinero. Y a su vez, la realización de esa obligación tiene que necesariamente que cumplirse. Cumplirse primeramente en forma voluntaria. Y en caso de no cumplirse en forma voluntaria, pues tiene la consecuencia directa en la cual el acreedor, por medio de las acciones judiciales, ejerce los respectivos procedimientos para que el deudor cumpla con la obligación y de no cumplirla, en especie, hacerla por equivalente y responder con su patrimonio por ser la prenda común de los acreedores. Por ello, el efecto fundamental que lleva en la realización de la obligación es que ésta se cumpla. Y ese cumplimiento de la obligación consiste en una ejecución que más de una ejecución es un deber jurídico que tiene el deudor, que no es opcional, sino que es de obligatorio cumplimiento, valga la redundancia. Es decir, el deudor no se le puede poner si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, no, es que él lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Y si no cumple, pues ejerce la acción judicial respectiva para que cumpla con la obligación. Por ello, el deudor queda obligado, por un lado, a cumplir la obligación y el acreedor a utilizar la acción coactiva para que el deudor voluntariamente cumpla con la obligación al no ejecutarla. Esto es lo que generalmente sucede con el cumplimiento de la obligación. Efecto fundamental y que precisamente lo establece la norma del 1264 del Código Civil, donde es un mandato, es una orden que el legislador en la norma indica cómo tiene que cumplirse con las obligaciones. Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención. Es decir, aquí no le dan una opción si lo hace o no lo hace. Tiene que cumplirlo, en primer lugar, un mandato, un deber, una obligación de dar. Y en caso de no cumplirlo, responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención. Es decir, por una o por otra manera tiene que cumplir. Si no la cumple en especie, como ha sido contraída, tendrá que, además del pago en especie, el equivalente que consiste en los daños y perjuicios por la inejecución o el retardo en la ejecución de la obligación. Bueno, precisamente cuando la ejecución no se cumple o cuando esa ejecución es tardía, se produce lo que se llama el incumplimiento de la obligación. Y precisamente ese incumplimiento
Pues consiste en una inejecución, que puede ser total o parcial, permanente o temporal, débase a hechos imputables al deudor o causas extrañas no imputables al mismo. Y precisamente esto último del contenido, hechos imputables al deudor o causas extrañas no imputables al mismo, es lo que parte de que esa inejecución pueda tener un carácter total, un carácter parcial, o un carácter permanente o un carácter temporal. Porque cuando precisamente el hecho es imputable al deudor, pues mayormente esa inejecución va a ser total y permanente, es decir, no va a haber ningún tiempo para llevarse a cabo y naturalmente, pues ese es el mecanismo por el cual se opta por ir a las acciones judiciales, al cobro de bolívares, al cumplimiento de contratos, con el objetivo en el cual se cumpla la obligación. Pero cuando pueda existir la llamada causa extraña no imputable, es decir, situaciones o circunstancias que están fuera del alcance del deudor, por eso se llama causa extraña no imputable a quien, al deudor, pues hace que durante un tiempo esa inejecución sea parcial, sea temporal y posteriormente al desaparecer la causa, pues pueda convertirse en una inejecución total o en una inejecución permanente. O bueno, si la conciencia le hace ver las cosas al deudor, pues tratar de llegar al cumplimiento de la obligación. Pero en el caso del incumplimiento, pues sencillamente es producto de conducta negativa y de conducta intencional del deudor por no cumplir con la obligación. Entonces ahí tenemos en los dos numerales precisamente cómo se puede catalogar el incumplimiento. Viola un deber jurídico y un derecho. El deber jurídico de cumplir y el derecho del acreedor de ver satisfecha la prestación o la obligación contraída. Por eso es que el incumplimiento generalmente dentro de su naturaleza y dentro de su duración y origen, pues es donde precisamente tiene esas características. Por un lado, total o parcial, por otro lado, definitivo temporal y por otro lado, voluntario o involuntario. Es decir, las tres terminan convirtiéndose dentro del incumplimiento en uno solo, por lo menos cuando es total o parcial, prácticamente se convierte hasta en definitivo y hasta en voluntario, porque son conductas, son comportamientos que precisamente ese sujeto de derecho llamado deudor, pues lo realiza y por ello la obligación no se satisface. Ahora, cuando es parcial, temporal o involuntario, es porque de repente él quiere cumplirlo, pero producto de circunstancias extrañas le impiden que lo haga. Y mientras la situación suceda, pues es una causal que se puede alegar como ejercicio del derecho a la defensa en, en un proceso y de esa manera quedar exento de cumplir la obligación. Pero esa circunstancia hay que probarla. Esa causa extraña no imputable hay que probarla. Porque si no se prueba, igualmente cae dentro del incumplimiento voluntario, dentro del incumplimiento total, dentro del incumplimiento definitivo y por lo tanto, si no responde por especie, va a tener que responder por equivalente y además con su patrimonio, que es la prenda común de los acreedores. Bien, entonces, volviendo a las normas del Código Civil que fundamentan el incumplimiento, pues precisamente tanto el 1264 como el 1271 me indican cómo el deudor entra dentro de la figura del incumplimiento. Primero, el mandato de ley que debe cumplir con la obligación tal cual como han sido contraídas. Se le prestó, por decir algo, vamos a hablar entre moneda nacional y divisa, vamos a suponer
$100. A la tasa oficial tenemos que serían 2.440, 2.450 bolivianos. Ok, esa fue la obligación que se contrajo. Y eso es lo que tienen que responder. Por ello, el deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. ¿En qué sucede? Que aquí entra precisamente el incumplimiento, en que no pagó o los $100 o su equivalencia en bolívares, que serían entre 2.450 y 2.440, pero de acuerdo que es la tasa que se estaba manejando últimamente. Entonces, al no cumplir, ya además de la cantidad, tiene que responder por esos daños y perjuicios, como lo es la mora, como lo son los intereses, como lo es el retardo. Entonces, todo eso debe cumplirlo el deudor y entonces la deuda se hace un poco más grande. Y si no cumple con dinero, entonces se actúa contra su patrimonio. Y ya en la norma de 1271 tenemos el caso taxativamente de la figura del incumplimiento, cuando precisamente por no cumplir, la norma le indica cómo es que el deudor va a ser condenado. Por eso, este tipo de normas, cuando el juez sentencia, son sentencias de condena, sentencias a pagar el incumplimiento, a pagar la inejecución. Y si no responde en dinero, pues tiene que responder con el patrimonio, que es la garantía para el cumplimiento de la obligación. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en su ejecución. Entonces, aquí tenemos precisamente que esa inejecución puede ser algo total o puede ser algo parcial a través de un retardo, pero ese retardo tiene que probar. Por eso, como lo dice la norma en su consecuencia jurídica, si no prueba que la inejecución o retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido nada. Acá por lo menos la prueba tiene que ser una prueba netamente, por un lado, una documental, puede ser una testimonial, o hasta cierto punto una confesión, unas posiciones juradas, que también podría darse dentro de este tipo de pruebas que tiene que utilizar, es decir, la carga de la prueba en la cual el deudor va a tener que utilizar para demostrar ese retardo en su ejecución, pues tiene que ser una carga de prueba muy convincente, muy fehaciente, en la cual se produjo la situación y por lo tanto no puede cumplir la misma. Por eso es que la doctrina, y aquí lo indico en la lámina, ha indicado los casos por el cual se produce esta causa extraña no imputable y por el cual pues estos hechos tienen que estar enmarcados dentro de ellos, por lo menos en el caso fortuito y la fuerza mayor, como lo dice la norma de 1272. El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor ha dejado de dar o de hacer alguno de lo que estaba obligado o ha ejecutado lo que estaba prohibido. Ahora, hay que definir qué es el caso fortuito y fuerza mayor, porque hasta que no se tenga claro para el juez lo que es el caso fortuito y fuerza mayor, pues el deudor no podrá alegar esta circunstancia para indicar que su retardo o su inejecución se debió producto de un caso fortuito y fuerza mayor y fue netamente probado. El hecho de un tercero impide al deudor el cumplimiento de una obligación y que es originado por una actividad o conducta de una persona que sea totalmente ajena o distinta a las personas del acreedor o del deudor. Acá, sencillamente, pues ese tercero debe ser probado. Por aquí, por lo menos con prueba testimonial, o más que todo, sí, pues, más que todo con prueba testimonial se podía probar la existencia de ese tercero que impide que el deudor cumpla con su obligación y que es ajena tanto al uno como al otro. El hecho del príncipe, esto más que todo son productos de las actuaciones de la administración pública. Comprende a todas aquellas disposiciones prohibitivas o impeditivas emanadas del Estado por razones de interés o general de orden público, que necesariamente deben ser acatadas por las partes
y causan un incumplimiento sobrevenido de la obligación. Las disposiciones deben ocurrir antes de que nazca la obligación, ya que si ocurre la disposición después, esta no se hace imposible por causa extraña no imputable, sino por tener un objeto lícito. Bueno, acá en la figura del hecho del príncipe me voy a referir a un ejemplo y lo tuvimos hasta hace poco. Fue este decreto de emergencia producto de la pandemia del COVID. Cuando se decretó este decreto de emergencia, que fue aproximadamente por estas fechas de marzo, después del 16 de marzo del 2020, se estableció precisamente por ese acto administrativo de que quienes tenían créditos y sobre todo situaciones de pago de cánones de arrendamiento de inmuebles de comercio, pues precisamente tenían una situación que durante el tiempo de la pandemia o por medio de la vigencia de este decreto, pues estaban exentos al pagar tanto el crédito como los cánones de arrendamiento de esas respectivas obligaciones, tanto la del préstamo como la del contrato de arrendamiento. Pues bien, eso en cierto modo, pues por un tiempo para ciertas personas, pues les eximió de responder esa obligación desde el punto de vista de su cumplimiento. Pero claro, esto tiene la situación de que esa situación de inejecución se va a producir durante el tiempo del decreto. Una vez finalizado el decreto, ya el año pasado, 2022, pues este decreto fue derogado y por lo tanto la obligación volvió a surgir y por lo tanto las acreencias se tenían que cobrar y pagar. Es más, en el decreto recuerdo que fue muy claro, cuando una vez finalizado el decreto, pues esos meses que se dejaron de pagar, pues tanto los deudores y los arrendatarios, pues tenían que volver a ponerse al día con sus créditos y con sus cánones de arrendamiento. Entonces, estas son situaciones en las cuales por una situación de interés público, como fue lo del COVID, aunque hoy en menos intensidad, pero ya la emergencia pues pasó y por lo tanto la normalidad volvió a retornar en la República, pues precisamente la obligación vuelve de nuevo a cumplirse y ya si no se paga el crédito o los cánones de arrendamiento, precisamente se traduciría en un incumplimiento y allí sí se ejerce la acción judicial para cumplir con el contrato o cumplir con el préstamo. El hecho del acreedor, bueno, una actividad intencional y culposa que impide el cumplimiento del deudor. Acá por lo menos tienen que ser situaciones en las cuales el deudor debe probar que el acreedor le está produciendo incumplimiento y por lo tanto, pues el acreedor, el deudor, a través de acciones judiciales puede ejercer el pago de esa obligación. Por lo menos acá precisamente puede producirse la figura de el acreedor no querer recibir el pago del deudor, una conducta intencional. Bueno, ¿cómo hace el deudor para poder cumplir con su obligación? Precisamente acude ante el órgano jurisdiccional a través de un procedimiento de oferta de pago y depósito y de esa manera paga la deuda y cumple con la obligación. Esa sería una forma en la cual exigiría para poder cumplir con la obligación o en caso de conducta de verdad que haga imposible que el acreedor, que el deudor cumpla, pues se puede alegar para que de esa manera el deudor no esté obligado a cumplir con la obligación, pero esa conducta el acreedor la tiene que probar el deudor. Si no la prueba el deudor y no tiene el medio cómo hacerlo, pues mi recomendación es que ejerza una oferta de pago. Eso sí, en cuanto al hecho del acreedor, es que el deudor tiene la intención de pagar, porque no es que el acreedor realice la conducta y el deudor y le ejecute, no es que le impida la ejecución. Aquí no estamos con una inejecución voluntaria por parte del deudor, es que el acreedor le impide que esa
ejecución se realice, lo convierte en un ejecutor hasta de repente en forma temporal, pero el deudor no encuentra caminos como cumplir su obligación. Entonces tiene la figura de la oferta de pago, pero también puede alegar esa causa extraña o imputable para que esa obligación pueda ser eh, eximida de cumplirse. La pérdida de la cosa de vida, bueno, aquí sí ya es una situación que escapa de manos, tanto el uno como el otro. El deudor, pues, no puede cumplir su obligación porque naturalmente el objeto por el cual fue el préstamo o fue la obligación desaparece y en ese caso, pues, no hay motivo de seguir pagando algo que no existe. Eso sí ya es una situación en la cual, pues, prácticamente se termina con el pago de la obligación. Y la culpa de la víctima, actuación culposa de la víctima que ha sido causa única y exclusiva del daño. El agente causante mismo queda exonerado de su responsabilidad, por lo menos con respecto a el hecho ilícito, y en ello, pues, la víctima tuvo parte de su participación, pues exonera de la reparación, por lo menos este, con aquellos actos donde se actúa en legítima defensa, en la cual, pues, precisamente quien ocasionó el daño, probando naturalmente que actuó en legítima defensa, pues se exime de su responsabilidad desde el punto de vista pecuniario y también desde el punto de vista de la pena corporal. Y por último, y con esto pues terminamos el tema de hoy, tenemos que los préstamos, el crédito o las obligaciones, más que todo cuando ellas se producen por la fuente del contrato, tienen unas acciones que protegen precisamente esas actuaciones desde el punto de vista dolosa, a veces autoculposa, pero más que todo dolosa, que realiza el deudor para evadir el cumplimiento de la obligación. Tenemos en el caso de la acción de simulación, que es una acción paralela a la verdadera acción que se lleva a cabo. Tenemos la acción pauliana, que son actos fraudulentos que el deudor realiza con terceros para evadir el cumplimiento de la obligación al acreedor, y la acción oblicua, en la cual es una acción donde precisamente se presenta un triángulo de acreedor con deudor, porque muchas veces se contrata A, contrata B, préstamo lleno, pero a su vez B contrata C. Entonces, para poder B pagarle a A, pues C tiene que pagarle a B. Entonces, es una forma en la cual puede A directamente cobrarle a C y no primero cobrarle al uno y el uno esperar cobrarle al otro, sino directamente A le cobra a C y de esa manera, pues, se satisface la obligación. En el caso de la simulación, acá tenemos lo siguiente. La simulación supone la realización de dos actos o convenciones, uno ficticio, aparente o simulado, y otro real y verdadero, pero que es mantenido en secreto por las partes. Ese acto simulado, aparente o ficticio recibe generalmente la doctrina de acto ostensible, mientras que el acto verdadero se determina únicamente contra lo. Bueno, ¿cómo funciona esto la simulación? Pues de una manera muy práctica se da lo siguiente, y esto sucede mucho, sobre todo en contratos de venta, donde sencillamente para que el dueño del bien originario no lo comprometa como prenda común de los acreedores, generalmente hace esas ventas simuladas que pueden ser a los hijos o pueden ser a familiares. Entonces, de esa manera, pues evade compromisos por medio de esas ventas, en la cual, pues, en caso de una creencia, tiene con esa persona, y por lo tanto, al traspasar ese bien, naturalmente es difícil poder actuar de sobre la prenda común de los acreedores. Y si pasa el tiempo de los 5 años en los cuales las ventas tienen su eficacia para su validez, pues
sencillamente va a ser muy difícil ejercer esas acreencias. Generalmente también puede suceder de que esa venta simulada, pues la intención era precisamente recibir cantidad de dinero, pero en vez de venderle a el hijo, le vende sí a quien le puede pagar, pero a los efectos de que no quede el bien a nombre de ese eventual deudor, entonces el bien queda en nombre de otra persona. Porque, ¿qué es lo que precisamente persigue la acción por simulación? De desenmascarar que que el patrimonio como prenda común de los acreedores se evada. Es decir, el acreedor, con esta acción de simulación, busca que el deudor no desaparezca su patrimonio, sino que el patrimonio le garantice el cobro del crédito, el cobro de la creencia. Entonces, por eso es que esta acción de simulación lleva consigo la nulidad de esa operación, claro, realizada en el espacio de 5 años una vez efectuada esa operación de venta. Entonces, esto es lo que precisamente persigue la acción de simulación. Y a su vez, puede también tener cierta relación con la acción pauliana, que ya la acción pauliana es una acción como más descarada, porque aquí es cuando precisamente el deudor, por medio de un tercero, lleva a cabo una operación lícita para evadir los derechos del acreedor. Por lo menos en las compraventas se ve mucho eso, donde precisamente el vendedor, a los fines de no entregar el bien a el verdadero comprador, vende a otra tercera persona por un precio que acuerdan simulado, un precio ficticio. De repente se utilizan un título cambiario, un cheque que a lo mejor no tenía esa cantidad, y posteriormente, cuando el verdadero comprador va a tomar posesión de su bien, resulta que era de otra persona. Entonces allí, ese vendedor, pues prácticamente por medio de un fraude, despojó de la propiedad a quien realmente le compró el bien. Y no solamente eso, sino que ya había pagado el precio. Entonces, además de una simulación, está cometiendo por medio de fraude el evadir el cumplimiento de la obligación. Entonces, ahí entraría lo que es tanto la acción de simulación y la acción pauliana, que a la hora de la verdad, dos se van a acumular, y en un juicio perfectamente que siga el procedimiento ordinario, pueden las dos ser perfectamente admitidas dentro de la pretensión del cumplimiento del contrato. Y tenemos en la tercera la acción oblicua, que aquí ya es sencillamente un triángulo que existe de las acreencias. Porque generalmente en la acción oblicua se presentan tres sujetos que a la hora de la verdad van a ser acreedor y deudor a la vez. A es acreedor de B, pero B a su vez es acreedor de C. Entonces, para B pagarle a A, tiene que cobrarle a C. Y si tienen el mismo objeto y la misma creencia, pues allí con acción oblicua, A le puede cobrar directamente a C, y C, al pagarle, se subrogaría y le cobraría a B. Eso sería naturalmente lo que es la acción oblicua, y aquí pues es sencillamente una creencia que en vez de hacerla con quien originalmente contrató, la tiene que hacer con ese tercero, porque como él para pagarle a tiene que cobrarle a C, entonces A directamente le cobra a C, y luego C este, y luego C, además de que cancela A, libera, extingue su obligación con B. Bien, hemos con esto finalizado lo que es la tercera clase sincrónica de Derecho Civil y Obligaciones a nivel del estudio de la modalidad de profesional.
En cuanto a las obligaciones, pues bueno, dentro se comprende todo lo que es la generalidad, las obligaciones, sus fuentes, sus efectos, que es lo que realmente pues interesa conceder las obligaciones y posteriormente pues se dará lo relacionado con la extinción en el otro momento en el cual se vea el tema de las obligaciones. Bien, bueno, de mi parte, pues muy complacida por la aceptación, de verdad el grupo es bastante participativo y ya se encuentra en la plataforma la cuarta evaluación para comenzar a ser desarrollada por ustedes. Bueno, de mi parte fue una grato haber sido su instructora, su facilitadora y a través de este medio tecnológico, pues continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje en la cual pues lleva a cabo el IEPSI en estos convenios, en este caso con la Universidad de Falcón. Bueno, de mi parte, pues, muy complacida y será en otra oportunidad en la cual estaremos presentes. Hasta luego.